Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Palabra de Dios. Cierta ocasión le preguntaron a un predicador que era muy elocuente cuál era su secreto. Y este predicador elocuente, pues obviamente arrastraba o arrasaba muchas multitudes para escucharle y para aceptar a Jesucristo en su corazón. Y entonces el periodista que lo estaba entrevistando le dijo: no me diga, me va a decir lo que todos los predicadores dicen, que sus secretos son las largas horas de oración que pasa usted con Dios. Y aquel predicador le respondió que pues él no podía presumir que era un hombre que dedicara muchas horas a orar de rodillas, pero le decía este predicador a su entrevistador: pero nunca dejo pasar una hora sin estar orando. Se han escrito muchos libros sobre la oración, su importancia, fórmulas para orar. El ejemplo más evidente es el modelo de la oración que nos enseñó el Señor, conocida comúnmente como el Padre Nuestro. Dependiendo del lugar al cual nosotros nos congreguemos, de la iglesia en la cual nosotros hayamos aprendido a orar, será nuestro estilo de oración. Es muy común, por ejemplo, que los hermanos pentecostales, carismáticos, pues sean hermanos que acostumbren orar alzando su voz, levantando sus manos, cerrando sus ojos, llorar y clamar en voz alta a Dios. Es muy común que lo hagan nuestros hermanos que asisten a ese tipo de iglesias. Nosotros, los metodistas, pues somos un poquito más callados. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, meditamos en nuestra mente y oramos desde lo más profundo de nuestro corazón. No quiero decir que los otros no lo hagan, pero ese es nuestro estilo. Otros son muy extrovertidos. Dirían que incluso hacen un show de cómo orar y de cómo invocar a Dios para que Dios haga un milagro en ese momento. El hecho de que muchos, por ejemplo, hagan esas shows y esas oraciones tan estruendosas, pues ha sido fuertemente parodiadas en los programas de televisión y en las películas donde se burlan de los telepredicadores que buscan impresionar pues a las audiencias. Pero fíjense, hermanos, que yo estaba meditando que muchas veces ponemos más atención al hecho de cómo meditar y nos olvidamos de preparar el lugar en el cual nosotros debemos orar. Y no es que las formas no importen, pero también es importante el lugar que destinamos, así como el tiempo que ocupamos para orar. Los antiguos tenían lugares altos para orar, es decir, habían hecho altares especiales para buscar a Dios. Noé, Moisés, Josué, Gedeón, Saúl, David y muchos otros más edificaron altares a Dios. Estos altares no eran meramente provisionales, sino que ellos daban testimonio de las victorias, de los pactos o de la gratitud que Dios había producido en aquellos que levantaban esos altares. La gente asistía allí a orar, a apartarse del bullicio de la gente para tener un momento de soledad con Dios. En ellos adoraban, sacrificaban y buscaban la presencia de Dios. Y usted podría decirme que pues eso no era muy necesario porque Dios está en todo lugar, en todas partes. Y yo quiero decirle que es verdad que Dios está en todas partes, en todo lugar. Pero también es verdad que a Dios le gusta que la gente edifique altares, o le gustaba que la gente edificara altares para poder ir a orar y tener comunión íntima con Dios. Y esto solo puede significar una cosa, que a Dios le gusta que usted tenga un lugar especial
para tener contacto con Él. Dios le gusta que usted vaya a un lugar donde Él ha preparado para platicar con usted. Los altares eran especiales. Los altares que se edificaban no eran puestos por casualidad, ni se edificaban en cualquier lado que a la gente se le ocurría. En su mayoría era Dios quien ordenaba dónde y cuándo poner un altar. En Deuteronomio capítulo 27, versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revolcarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Dios ordenó que al pasar el Jordán edificaran un altar en el monte Ebal, en el cual estarían escritas todas las palabras de la ley de Dios. Era no solamente un lugar para hacer sacrificios, sino también era un lugar donde se recordarían los mandamientos de Dios. Así que vemos que los lugares altos o los altares no solamente servían para hacer sacrificios y para orar, sino que también eran lugares donde se recordarían los mandamientos de Dios y donde el pueblo sería instruido en los caminos de Dios para que los pusieran por obra y que no se olvidaran de ellos. Isaías capítulo 56, versículo 7 nos dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios había determinado que el templo que edificó Salomón y que sustituyó al tabernáculo que construyó Moisés cuando estaban en el desierto sería el lugar para que todos los pueblos de la tierra fueran a orar, a tener comunión con Él. Muchas veces he comparado el asistir a la casa de Dios, es decir, venir al templo, como cuando los hijos vamos y visitamos a los padres. Usted puede hablarle por teléfono a sus padres, quienes tenemos la bendición de aún tenerlos, o aquellos quienes tienen a sus hijos ya grandes, pueden recibir la llamada telefónica. Si tienen los elementos tecnológicos suficientes, pueden tener una videollamada y estarse viendo por el teléfono o por la computadora. Pueden mandarse un mensaje de texto en cualquier lugar. Pero la verdad es que nosotros como familia anhelamos tener el contacto directo con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. ¿O a poco les voy a preguntar a los padres que hoy estamos aquí? ¿No nos gusta que nuestros hijos lleguen y nos abracen en persona? ¿Y acaso los hijos que hoy estamos aquí, que aún tenemos a nuestro padre o a nuestra madre, acaso no nos gusta llegar a nuestra casa o a la casa de ellos y sentir el abrazo de ellos? Claro que sí. De igual manera, cuando nosotros asistimos a la casa de Dios, Él está aquí esperándonos, porque Él nos quiere recibir. Es cierto que Él nos escucha en donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que clamemos a Él. Pero cada domingo Dios nos invita a su casa para que disfrutemos con Él de una fiesta espiritual. El Salmo 122 comienza diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué nos alegramos cuando alguien nos dice: hey, te invito a la casa de Dios? Porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna, en la casa de Dios. Es preferible estar en la casa de Dios que en cualquier otro lugar. Hoy pudiéramos estar viendo quizá un partido de fútbol, o probablemente estaríamos trabajando en otra situación que nos estaría dejando dinero y poder pagar algunas deudas. Hoy podríamos estar nosotros haciendo cualquier otra actividad, ya sea de provecho o ya sea de recreación, o simplemente estar de ociosos en nuestra casa, dormidos un rato más porque nos lo hemos ganado, pues toda la semana hemos estado trabajando. Pero no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Este es el mejor lugar donde usted pudo haber estado el día de hoy, porque aquí está su Padre, que le escucha sus problemas, que atiende sus necesidades y que le ayuda. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener un lugar especial, no solamente en nuestro templo, que es nuestro altar, sino también en nuestra casa debemos edificar un altar donde adorar a Dios. Si bien es cierto que en su casa en este templo, en el templo es donde Él envía bendición y vida eterna, también es cierto que cada hogar cristiano debe levantar su propio altar donde Él pueda ser invocado. Y probablemente usted me dirá, pero es que yo no tengo un espacio en mi casa, yo no tengo un lugar específico donde pueda yo ir y orar. No necesita tener un cuarto de oración si es que su casa no lo tiene, pero sí debe de usted de cerrar su cuarto, debe de encerrarse en su recámara y ahí, en lo secreto, en lo íntimo de su habitación, de su hogar, ahí usted debe doblar sus rodillas y clamar a Dios. Entra a tu cámara que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? Te recompensará en público. Dios gusta de que nosotros platiquemos con Él. Le gusta hablar con nosotros. A Él le encanta que usted se acerque y platique con Él. Que usted aparte un tiempo, que usted aparte un lugar para tener comunión con Él. A Dios le gusta que usted venga a su casa y que ore. A Él le gusta que usted esté aquí, porque aquí es donde Él envía bendición. Muchos han convertido la casa de Dios en un centro de espectáculos, luces, instrumentos, ministros de música y predicadores que han venido a ser los principales protagonistas de un show que domingo a domingo se montan. Ahora, no estoy diciendo que yo no estoy a favor de que haya música de calidad o que no haya un mensaje que inspire, pero cuando estas cosas son prioritarias, la gente se va con una falsa idea de lo que es la casa de Dios. La casa de Dios, según la palabra de Él, no es un centro de espectáculos donde nosotros podamos venir y tener un concierto de alabanza. La casa de Dios no es el teatro para montar un circo o un show o un espectáculo. El Señor Jesucristo, en nuestro pasaje bíblico, ve cómo su casa se ha convertido en un lugar de bullicio, donde los animales, donde la gente comerciando distrae de todas las actividades y hace todo menos orar, menos tener comunión con Dios. Y hoy en día los músicos y los predicadores, los motivadores, suelen ser más importantes que el venir y orar. Dedicamos más tiempo en nuestros servicios a la alabanza que a la adoración y que a la oración. Usted puede ir a un gran centro de alabanza que hoy hay en nuestras ciudades, y usted entrará y lo primero que se hace es una lectura de la Biblia, una pequeña oración, y después pasa el grupo de alabanza y empieza a tocar aproximadamente una hora 15, música. Y yo no digo que sea malo cantar, pero la casa del Señor es una casa de alabanza. Según el Señor Jesucristo, su casa es una casa ¿de qué? De oración. Es una casa de oración, una casa de comunión íntima con Él. Se ha convertido el templo, o los templos se han convertido en tiendas donde se venden emociones, donde si el que dirige la alabanza es una persona famosa o es alguien que sabe motivarnos y hacernos brincar y llorar, pues entonces nos quedamos, y si no, pues nos vamos. A mí me tocó ir a una iglesia llamada Casa del Alfarero, donde ministraba en la música un pastor que se llama Edgar Rocha. Y cuando la gente veía que este pastor iba a dirigir la alabanza, se quedaban. Y cuando veían que iba a ser otra persona la que dirigía la alabanza, ¿qué creen que hacían? Se salían. Yo lo vi.
nadie me lo cuenta, yo estuve ahí para verlo. Igual pasa si el que predica no es fulano de tal, porque aquel fulano de tal es el hombre que Dios utiliza y que Dios, cómo lo mueve para tocar mi corazón y me motiva. Hoy, mis hermanos, necesitamos un cambio de pensamiento en donde dejemos de pensar en quién predica o en qué tan hermosa se escucha la música y la alabanza, y debemos comenzar a pensar en que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a tener comunión con Él. El profeta Elías había tenido un encuentro con los profetas de Baal, donde los había acabado a 400 profetas. Sin embargo, la reina Jezabel lo había amenazado de muerte. Así que Elías subió al monte Sinaí, el lugar donde Dios había dado las tablas de la ley a Moisés. Fue allí uno de los altares donde el pueblo de Dios invocaba su presencia. Y cuando él estaba en ese monte, dice la Escritura que estaba en una cueva, y se le fue ordenado que saliera de esa cueva, y dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿A quién no le impresiona ver un viento que rompe los montes y que los despeña? ¿Qué persona no se asustaría por ver la tierra moverse con furia? ¿Y quién no se sobrecogería al ver el fuego caer del cielo? Sin embargo, dice la Escritura que Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Sin embargo, dice la Biblia que cuando hubo un silbo suave y apacible, entonces el profeta Elías cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque él entendió que la presencia de Dios estaba allí y que llenaba el lugar con su gloria. No dejemos, hermanos, que nos vendan emociones. No lo compremos. Ven al refugio quieto y apacible del Señor. La casa de Dios es un refugio para los cansados, es una fuente para los sedientos, es un lugar de luz para los que viven en oscuridad, y es un lugar donde se instruye en la ley de Dios. Es un lugar de oración para los que buscan estar en medio de ese silbo apacible y suave. Aquí en la casa de Dios no tienes que decir nada a la congregación si no quieres. Pero aquí en la casa de oración encontrarás un lugar para meditar, para tener comunión con tu Padre y con tus hermanos. Este lugar de oración, es el lugar donde Dios te escucha, donde Dios preparó para que vinieras a platicar todo lo que tú quieras con Él. Podrá quizá no ser lujoso, quizás sea muy modesto, sencillo y limitado, pero este lugar, hermanos, es el altar, es el espacio que Dios escogió para que su pueblo viniera a Él y orare y sea escuchado. Muchos piensan que la gloria de Dios depende de un recinto donde se alabe el nombre, donde sea lujoso, donde sea grande, donde tenga todos los servicios, donde tenga un equipo de sonido, de iluminación, de luces. Pero déjame decirte que la gloria de Dios no puede ser contenida ni siquiera por los cielos de los cielos. No obstante, a Dios no le interesa si su altar en donde se le alaba es una catedral majestuosa o es una construcción de lámina de madera y de cartón.
A Dios no le interesa si es un lugar propio o si es rentado. Él está en donde se le invoca de verdad, en donde los corazones sinceros le buscan y le aman. Cuenta una historia que allá en Estados Unidos, en la época donde la parte sur de los Estados Unidos apoyaba y defendía la esclavitud, que había un hombre de color, un cristiano, negrito podríamos llamarle. Y este hombre asistía a una congregación donde iban puros blancos, pura gente blanca. Y dice esta historia, que él iba a esta congregación y que anhelaba con todo su corazón dirigir un canto, compartir lo que Dios le había dado a través de una meditación de su palabra, que él anhelaba participar en el culto, pero si acaso lo único que le dejaban hacer, y eso de vez en cuando, era recoger la ofrenda. Dice esta historia que un día este hermano se fue a dormir y soñó. Y en su sueño él vio al Señor. Y aprovechando, pues se puso a platicar con él. Y le dijo: Padre, yo quiero darte gracias porque has hecho muchas cosas maravillosas en mi vida. Yo quiero darte gracias porque me has salvado, me has dado bendiciones. Pero quiero, si se puede decir, reprocharte algo, quiero quejarme de algo. Fíjate que yo allá en la congregación donde yo voy, pues yo canto y escucho y trato de buscar tu presencia. Y a mí me gustaría poder participar dentro del servicio para alabarte, para glorificarte, para compartir todo lo que tú me has dado. Pero no me dejan los hermanos más que a veces solamente recoger la ofrenda. Y dice la historia que Dios le dijo: pues alégrate porque eres afortunado, porque a ti por lo menos te dejan recoger la ofrenda. A mí ni siquiera me dejan entrar. Hermanos, no es el lujo, lo suntuoso del santuario. Es el verdaderamente dedicar a Dios su tabernáculo para tener comunión, para orar y para escuchar su voz. Yo te invito, mi hermano, a que no dejes de asistir a la casa de Dios. Yo sé que a veces estamos cansados. Yo sé que a veces no tenemos fuerzas o estamos tristes. A veces sentimos que los problemas nos agobian, pero déjame decirte que es cuando más necesitas venir aquí a la casa de Dios, a desahogar tus problemas en Él, a buscar su fortaleza y a recibir el abrazo y la fortaleza que solo Dios puede dar. Inclinemos nuestro rostro y oremos.